Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 101. Sin título. Ignorando el sistema extremadamente abstracto de recompensa del conjunto de embarazo garantizado, Gut, quien había sido liberado de la pared por serie, abordó el carruaje hacia la sede junto con su maestro. Aunque durante el diseño inicial de la asociación se había reservado deliberadamente espacio para viviendas, dado que el edificio llevaba poco tiempo terminado, las instalaciones auxiliares de las habitaciones eran algo deficientes. Por lo tanto, el maestro y el discípulo seguían residiendo en su antigua posada. Durante el viaje, Serie continuó leyendo el libro de magia de otro mundo que su discípulo le había ofrecido, su mirada a veces profunda, a veces incierta, reflexionando sobre algo desconocido. Gut apoyó el codo contra la ventana, sus ojos aparentemente miraban hacia el cielo, pero en realidad toda su atención estaba centrada en la interfaz del sistema espacial. Tener recompensas almacenadas sin usarlas no era el estilo de Gut. Cualquier cosa que pueda mejorar significativamente sus habilidades debería utilizarse lo antes posible. Timbre. Se ha utilizado la oportunidad de obtener 4 atributos de talento. Felicitaciones al anfitrión por obtener los atributos de talento. Ritmo encantador, blanco obsesivo, azul hueles tan bien, hermano, verde, y sacerdote cariñoso, azul rasgo de talento. Ritmo encantador, blanco / inactivo. Descripción del rasgo. Una determinada parte de tu cuerpo se volverá más atractiva para los hombres con una orientación especial, pero la resistencia de esa parte se volverá frágil. Efecto del rasgo. El valor del encanto del anfitrión para grupos especiales aumenta en un 50%. Rasgo de talento. Obsesivo, azul / inactivo. Descripción del rasgo. En lo que respecta a la magia, tendrás tu propia obsesión única. Efecto de rasgo. Cuando se activa, la comprensión de toda magia / maldición aumenta en un 5%. Puede designar cualquier magia / maldición para vincularla para realizar una investigación de alta intensidad, durante la cual el anfitrión obtiene un aumento de comprensión del 30%, pero no puede cambiar los objetivos de la investigación hasta el éxito. Rasgo de talento. Hermano, hueles tan bien, verde / inactivo. Descripción del rasgo. Hermano. Qué bien hueles. Efecto del rasgo. Cuando se activa, la favorabilidad del mismo sexo hacia el anfitrión aumenta en un 10%. Rasgo de talento. Sacerdote amoroso, azul / inactivo. Descripción del rasgo. Un sacerdote devoto con una fe absoluta en el Señor y un corazón amoroso. Efecto de rasgo. Cuando se activa, el anfitrión creerá firmemente en diosa, todos los efectos de magia de la diosa aumentan en un 40%, los efectos de magia curativa obtienen un aumento adicional del 10% además de la amplificación y el anfitrión desarrollará un cariño único por los niños pequeños. Gut se quedó en silencio. ¿Había tocado recientemente algún surco sucio? ¿Cómo eran 3 de los 4 rasgos de talento que dibujó en este estilo? El obsesive, relativamente normal, también tenía limitaciones significativas durante su uso. Fue simplemente genial. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en algo desagradable? Incluso Serie, sentada frente a ella leyendo su libro, notó la tristeza que se extendía por el rostro de su discípulo y no pudo evitar preguntar. Sí, algo muy molesto. ¿Cómo, que me apuñalaran por la espalda varias veces seguidas? Terrible analogía. Serie negó con la cabeza. Las palabras de su discípulo la hicieron perder el deseo de seguir preocupándose y simplemente bajó la cabeza para seguir leyendo. Sin embargo, en ese momento Gut dirigió su mirada hacia su maestra Serie. Porque justo ahora, el sistema había emitido una notificación de que el módulo de investigación recién adquirido de Gut había terminado de cargarse y podía usarse. Y naturalmente, el primer objetivo de la investigación recayó en su maestro. Cuando una luz invisible emanó de los ojos de Gut, Serie, que estaba leyendo con la cabeza gacha, de repente sintió una fuerte sensación de ser observada y rápidamente levantó la cabeza. Sin embargo, con su detección mágica extendiéndose frenéticamente, además de su discípulo Gut que la miraba fijamente, no parecía haber otros objetivos alrededor. Esto no debería estar bien. Debería haberse acostumbrado hace tiempo a la mirada irrespetuosa de su discípulo, objetivo de la investigación. Serie raza objetivo. Humano, rama de elfos talentos objetivo.
Mago mítico, dorado rojo barra no se puede copiar investigador, dorado rojo barra no se puede leer, no se puede copiar fuerte memoria, dorado barra se puede copiar gran mago, dorado barra se puede copiar especie de larga vida, elfo, morado barra se puede copiar maestro mundano, azul barra no se puede copiar ambición, blanco barra no se puede copiar tsundere, blanco barra no se puede copiar. Mientras Serie todavía estaba desconcertada, sin que ella lo supiera, su talento ropa interior había sido completamente descubierto por su discípulo frente a ella. Se tragó las tripas, realmente sorprendido por la longitud de su maestro. Este fue verdaderamente el resultado de una acumulación de miles de años. Esta larga serie de rasgos lujosos podía hacer que uno se desviara de su camino. Sin embargo, lo que más deleitó a Good fue la notación Kankopi que apareció después de estos rasgos de talento, lo que confirmó que su especulación inicial era de hecho correcta. Las oportunidades de copia de talentos podrían de hecho sinergizarse con el módulo de investigación del sistema, permitiéndole adquirir selectivamente los rasgos de talento de otros. Los talentos obtenidos de esta manera, ya sea en términos de calidad de rasgo o de mejora, eran mucho más controlables que los extraídos al azar. Pero incluso con su maestro frente a él, Gut, que estaba extremadamente envidioso de los rasgos de talento de alta calidad de Serie, reprimió por la fuerza su deseo interno. Aunque quería a su maestra ahora, ella estaba justo a su lado. Consumirla era solo cuestión de tiempo. Estas preciosas oportunidades de copia deberían aprovecharse primero en los héroes Immediator, cuya vida útil se estaba acabando. Después de tomar esta decisión, Gut continuó descansando junto a la ventana del carruaje. A diferencia de antes, cuando miraba al cielo mientras jugaba, ahora los ojos de Gut estaban llenos de su maestro Serie, sus rasgos de talento. El mago mítico, oro barra no copiable, se refería principalmente a la acumulación mágica de su maestro durante tantos años. La razón por la que no se pudo copiar fue probablemente porque contenía demasiados recuerdos de su maestro. El rasgo de investigador era extraño, ilegible e incopiable, así que lo omitiría por ahora. Memoria fuerte, oro, y gran mago, oro, eran mejoras enormes para varios atributos de mago. Si copiaba en el futuro, estos dos rasgos de su maestro deberían tener alta prioridad. Pero hablando de la mayor prioridad, probablemente no serían esos talentos dorados, sino la especie de larga vida de grado púrpura. Elfo, púrpura. Nombre del rasgo. Especie longeva, elfo, morado barra puede copiar descripción del rasgo. Como elfo, posee naturalmente una larga esperanza de vida inimaginable para los humanos comunes efecto del rasgo. Cuando se activa, el cuerpo del anfitrión desarrollará características de elfo similares a la fuente de copia, la esperanza de vida individual gana una amplificación masiva, pero la capacidad de percepción emocional disminuirá ligeramente. Espera, ¿cómo es esto? Tras leer atentamente la descripción del sistema sobre este rasgo, el interés de Good disminuyó considerablemente. Al volver a observarlo, perdió el entusiasmo anterior. Dejando de lado la disminución en la capacidad de percepción emocional, lo que es más importante, Gut especuló que algo de la sección de descripción del sistema acerca de que el cuerpo del anfitrión desarrollará características de elfo similares a la fuente de la copia. Si copió y activó este rasgo de talento de su maestro Serie, ¿no contendría su cuerpo genes de elfo originados en Serie? Entonces esto, desde una perspectiva reproductiva, si él y Serie tuvieran descendencia, esos hijos entrarían en la categoría de matrimonio consanguíneo. Pensando en los productos ejemplares del matrimonio consanguíneo en la familia real japonesa de su vida anterior. La última generación, el príncipe Yujin. Este ser noble que podía obtener 20 puntos sobre 1000 en pruebas de estudiantes, rompiendo los límites inferiores de las formas de vida basadas en el carbono, realmente hizo que Gut se estremeciera involuntariamente. Será mejor esperar un poco más y ver cuál fue la frecuencia de las recompensas de tipo vida útil en el grupo de recompensas de la tarea diaria de buena acción del día del sistema. Mientras no fuera tan bajo como para resultar imposiblemente raro, Gut no planeaba lograr la longevidad a través de esos medios. Serie cerró el libro en sus manos y suspiró con cierta frustración. A veces realmente quiero abrir tu cabeza y ver exactamente en qué estás pensando. Aunque podía escuchar algunos pensamientos en los corazones de los demás, aquellos que eran demasiado erráticos y estaban más allá del sentido común eran excluidos, como el pensamiento de Gut, que era demasiado errático para parecer humano, y la existencia del sistema. Pero aún era posible escuchar vagamente términos como embarazo y niños. Incluso con su enorme experiencia docente, cuando se enfrentaba a un caso especial como el de Gut, Serie seguía estando indefensa.
Bajaos, hemos llegado a nuestro destino. Oh. Good respondió suavemente, bajando primero del carruaje y luego extendiendo su mano de manera bastante caballerosa, queriendo ayudar a su maestro a bajar. Sin embargo, esta vez Serie rechazó la bondad de su discípulo, bajando con aquellas piernas que en realidad no eran muy largas, caminando ligeramente de puntillas sobre el suelo. Good no pudo evitar sonreír, queriendo decir algo para burlarse de la ternura de su maestra, pero Serie de repente estalló con un aura de dominio, su poderosa presencia hizo que Good cerrara la boca. Cuando el elfo dio un paso adelante, los candidatos reunidos fuera del salón involuntariamente se hicieron a un lado, abriendo paso para un camino. Good seguía de cerca a su maestro. Bajo el aura potenciada, parecía que Serie era el que le sacaba una cabeza, no Good. Pero las cosas espirituales, en última instancia, no podían afectar los hechos físicos objetivos. Al mismo ritmo, Good, más alto, pronto superó sutilmente a su maestro por medio paso. El aura que se estaba reuniendo alrededor del elfo se detuvo. Pero ante la mirada ligeramente amenazante hacia atrás de Serie, comprendiendo que el elfo no lo dejaría adelantar, Good inmediatamente dio un paso atrás sensatamente. Redujo el paso y siguió a su maestro a una distancia equivalente a la longitud de su cuerpo. En realidad, para Good, la pequeña y linda Serie no era tan baja. Incluso era media cabeza más alta que Frieren. Descalza, su maestra medía aproximadamente 158 centímetros, y con zapatos seguramente mediría 160 centímetros. Además, teniendo en cuenta la esperanza de vida de un elfo, es posible que su maestra no haya terminado aún su período de crecimiento. Todavía podría haber un margen considerable para crecer. Crujir, con un suave sonido proveniente de la puerta de madera, Serie empujó la puerta del pasillo y descubrió dos figuras ya de pie en el espacioso salón esperándola. Uno de ellos era Zen, el discípulo del clan Kam que había aceptado ayer. El niño probablemente desconocía su residencia, así que había llegado temprano a esperar en el salón. Pero ¿quién era esa otra chica que la miraba con curiosidad? Maestra, déjame presentarte. Ella es la señorita Sola. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 102. Desafiando a las estatuas de piedra maestra, déjame presentarte. Ella es la señorita Sola. Good le contó a su maestro el encuentro de ayer. El elfo asintió y no dijo nada más. Luego de disponer un asiento donde el invitado pudiera observar a los candidatos, convocó al examen de hoy. Pero a diferencia de días anteriores, el elfo probablemente se había cansado del aburrido formato de simplemente seleccionar candidatos con barreras mágicas y decidió cambiar el método de selección preliminar. El delgado brazo de Serie se movió hacia adelante y varios puntos de luz mágicos comprimidos volaron fuera del salón y cayeron al suelo de la plaza al aire libre. Luego, en medio de estruendos que hicieron temblar la tierra, varias estatuas enormes de piedra de casi 2 metros de altura se levantaron del suelo, situándose frente a cada candidato. Good, llévale esto al supervisor. Serie le entregó a su discípulo un anillo mágico con una inscripción de magia de barrera. La magia no se puede usar libremente dentro de la ciudad. Úsala para establecer una barrera de examen. El estándar para aprobar es sobrevivir 5 minutos bajo los ataques de las estatuas de piedra. Sí, profesor. Good se arrodilló elegantemente sobre una rodilla, aceptó el anillo de la mano de su maestro y lo colocó en su dedo anular. Serie. Justo cuando Good se giró para caminar fuera del salón, de repente sintió que su trasero se tensaba, seguido de una fuerza tremenda e irresistible que lo golpeaba desde atrás. En su visión borrosa, ya lo habían echado fuera del pasillo. Afortunadamente, su cuerpo, templado innumerables veces mediante el método de entrenamiento corporal, ahora era lo suficientemente fuerte. Sus pasos desequilibrados tocaron ligeramente el suelo varias veces antes de estabilizarse. Dentro del salón. Sola observó el poder mágico que emanaba de las yemas de los dedos del gran mago Serie, tragando en silencio y retrocediendo ligeramente inconscientemente. Este modo de interacción profesor-alumno era claramente problemático. ¡Guau! A diferencia del silencio actual dentro del gran salón, los candidatos afuera dejaron escapar exclamaciones después de sorprenderse por el método de entrada especial de Good. Desde su perspectiva, varios puntos de luz emergieron repentinamente de las puertas del salón firmemente cerradas y, después de caer al suelo de la plaza, formaron 6 imponentes estatuas de piedra. Al momento siguiente, la figura de Good apareció en la platier. Esa aterradora velocidad de movimiento, la mayoría de los candidatos ni siquiera podían seguir su trayectoria. Algunos de los magos físicamente más débiles que se acercaban casi fueron derribados por el fuerte viento generado por su rápido movimiento.
Incluso un candidato de las tribus montañosas del sur que dominaba la magia de movimiento de alta velocidad no podía evitar admirarla. Al menos, esa velocidad de movimiento estaba más allá de su capacidad actual de control. Gut, disfrutando de los vítores de la multitud, se tapó la nariz, naturalmente sin planear decirles la verdad a estos candidatos. Mientras vertía continuamente su vasto poder mágico en el anillo en su dedo anular, no fue hasta 2 minutos después cuando una luz brillante brilló que Gut pudo detenerse. Con un gran gesto, una sólida barrera mágica cubrió la mitad de la plaza de examen, abarcando todas las estatuas de piedra de examen y dejando suficiente espacio de combate. De pie en la plataforma, Gut anunció las reglas del examen y los estándares de aprobación establecidos por el maestro Serie, indicando que el examen comenzó oficialmente. Los magos que quisieran desafiar podrían ingresar a la barrera y seleccionar sus objetivos. Los magos que habían sido empujados suavemente por la barrera mágica anteriormente descubrieron que ahora podían entrar, pero, al observar las estatuas de piedra de formas variadas pero todas excepcionalmente imponentes que tenían frente a ellos, no todos los magos tuvieron el coraje de dar un paso adelante y desafiar primero. Como era una profesión que normalmente se mantenía en la retaguardia de las formaciones, la mayoría de los magos optaban por observar primero. Sin embargo, hubo algunos valientes. Varios jóvenes magos, llenos de energía, se abrieron paso entre los cautelosos veteranos que les bloqueaban el paso, desplegaron su poder mágico, traspasaron la barrera y, con naturalidad, eligieron una estatua de piedra como oponente. Entonces van. Antes de que sus complejos encantamientos mágicos estuvieran completos, fueron arrojados por las estatuas de piedra, sus cuerpos golpeando fuertemente contra la barrera mágica. Afortunadamente, una vez que los candidatos perdieron su espíritu de lucha, las estatuas de piedra no continuaron persiguiéndolos sino que regresaron a sus posiciones originales para esperar en silencio al siguiente retador. Gut entró en la barrera y sacó a estos jóvenes magos sometidos uno por uno, pidiendo a otros candidatos que los llevaran a la catedral cercana para recibir tratamiento. El fracaso de la primera tanda de aspirantes hizo que la multitud, antes ruidosa, volviera a callar. Pero ante la tentación de convertirse en discípulo del gran mago, alguien acabaría intentándolo. Pronto, la segunda tanda de candidatos se preparó mentalmente y cruzó la barrera mágica. En comparación con la primera generación de jóvenes, que solo tenían coraje, el desempeño de la segunda generación fue sin duda mucho mejor. Conociendo la inteligencia sobre las rápidas reacciones de las estatuas de piedra, todos abandonaron la magia que requería conjuros complejos y usaron magia de ataque básica y magia defensiva que respondían rápidamente tanto en ataque como en defensa, logrando intercambiar varios movimientos con las estatuas de piedra. Un mago incluso logró herir una desafiante estatua de piedra. Pero, por desgracia, su alegría interior le hizo bajar la guardia por un instante. No pudo defenderse del rápido puñetazo de la estatua de piedra herida y fue lanzado directamente contra la barrera, incapaz de ponerse de pie. TSK, las estatuas de piedra creadas por el maestro incluso conocen técnicas de golpe rápido lento. Esto es pura trampa. Estallido. Una fuerza mágica surgió del interior del salón. Tras reparar los daños de la desafiante estatua de piedra, asestó un puñetazo al quejoso Gut. TCH, el profesor realmente es mezquino. Gut se sacudió el polvo del hombro. Este puñetazo, que sería devastador para los magos comunes, no tenía nada de especial cuando lo golpeó. Era como una broma entre amantes. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 103. Considerar agregar una generación. Era Shinseki, 21 años antes Naciones Centrales capital sagrada Estral frente a una mansión noble en los suburbios de la Santa Capital. Después de confirmar que su hermana efectivamente había buscado refugio allí el día anterior y estaba sana y salva, Asuka respiró aliviado. Su corazón ansioso finalmente se calmó. Declinando cortésmente la entusiasta hospitalidad de su tía casada y su tío político nominal, Asuka abordó el carruaje que arreglaron para él y se dirigió directamente hacia la Asociación de Magia Continental ubicada en el centro de la capital sagrada. Al mismo tiempo, aunque ya era mediodía, el examen de la estatua de piedra que Serie había preparado para los candidatos todavía se desarrollaba con entusiasmo. Innumerables magos avanzaron uno tras otro para desafiar una o dos estatuas de piedra que habían seleccionado. A través de repetidos ensayos por parte de sus predecesores, los candidatos habían comprendido aproximadamente las diferentes características de cada estatua. Algunas estatuas de piedra tenían técnicas de combate refinadas con patrones de ataque que alternaban entre rápidos y lentos, lo que las hacía impredecibles.
Otros eran simplemente ágiles, hábiles para esquivar la magia de ataque de los candidatos, pero algo más débiles en técnicas de combate con menor intensidad de confrontación. También estaba la estatua de piedra más imponente cuyos ataques eran los más poderosos, pero sus movimientos eran relativamente lentos, lo que incluso permitía lanzar varios hechizos de ataque de alta potencia que requerían preparación de encantamiento entre intervalos de magia de ataque básica. Como las reglas del examen no limitaban el número de desafíos que los magos podían intentar, varios magos se alinearon debajo de cada estatua de piedra. Por supuesto, el tamaño de las colas para las diferentes estatuas de piedra características era completamente diferente. La cola más larga pertenecía a la imponente estatua de piedra, que había tenido el mayor número de aspirantes exitosos en el mediodía de exámenes hasta el momento. Mientras la contención estuviera en su lugar y la magia de ataque cargada fuera lo suficientemente poderosa, había esperanza de derrotarlo. A continuación estaba la ágil estatua de piedra, con unos 6 o 7 magos haciendo cola. La mayoría eran expertos en magia de restricción, y apostaban a que podrían atar la estatua de desafío antes de ser derribados. Las colas más cortas, que no requerían hacer cola en absoluto, pertenecían a aquellas 2 estatuas de piedra expertas en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, cuyos golpes rápidos lentos eran precisos y despiadados. Hasta el momento ningún candidato ha logrado pasar la prueba. Hasta, un hombre de mediana edad llegó a la plaza del desafío. Eiter agitó su libro de hechizos y un escudo protector brillante lo envolvió. Por mucho que la estatua de piedra, en combate cuerpo a cuerpo, agitara los puños hasta que se le quebrarán, no pudo conmoverlo en lo más mínimo. Eiter simplemente pasó unas páginas de su libro de hechizos. Al brillar varias líneas de oración del capítulo del paraíso del cielo y la tierra, la magia que Serie había adherido a estas estatuas de piedra para controlarlas se disipó por la fuerza. La estatua de piedra del desafío, de casi 2 metros de altura, se dispersó en una pila de piedras. TSK interesante. Dentro del gran salón, Serie, quien percibió esta escena afuera a través de su percepción mágica, sonrió con la comisura de su boca. Entonces juntó sus manos y un sólido poder mágico fluyó de sus palmas, cayendo sobre las piedras esparcidas en el campo. Los bloques de piedra originalmente dispersos fueron reformados, uniéndolos con aún más piedras. Pero estas piedras, que superaban con creces la cantidad original, no formaban una estatua más alta. En cambio, eran varios círculos más pequeños que antes, de unos 167 centímetros de altura. Cuando Serie cerró los ojos en el pasillo, la estatua de piedra recién formada en el campo comenzó a moverse lentamente. Al observar el andar familiar de esta nueva estatua de piedra, Bud levantó una ceja y supo al instante quién estaba controlando personalmente esta estatua de piedra. Rápidamente dio un paso adelante para interrumpir los desafíos de los otros candidatos, lo sacó de la barrera y luego se paró en la plataforma, lanzando una mirada preocupada a Eiter, que había venido a desafiar al establishment. Ojalá tu diosa pueda protegerte verdaderamente, en el campo. Aunque Eiter no sabía que la estatua de piedra frente a él estaba controlada personalmente por el gran mago Serie, la inminente sensación de crisis hizo que este obispo de la Santa Capital asumiera inmediatamente una postura defensiva. Su dedo presionó el capítulo correspondiente de su libro de hechizos, listo para desplegar de inmediato una defensa integral si la situación salía mal. Estallido. Sin ser cortés con Eiter, la estatua de piedra controlada personalmente por Serie le lanzó un rápido puñetazo directo a él. Solo ese golpe provocó que la brillante barrera originalmente indestructible que rodeaba a Eiter perdiera instantáneamente su brillo, y el punto de impacto quedó cubierto de grietas similares a telarañas. Trago, Eiter tragó saliva e inmediatamente fortaleció su producción mágica, haciendo que la magia de protección de la luz sagrada atenuada brillara nuevamente, reparando rápidamente las grietas perforadas por la estatua de piedra. Sin embargo, frente a los esfuerzos remediales de Eiter, la estatua de piedra controlada por Serie permaneció inmóvil. O mejor dicho, mantuvo su movimiento anterior, con el puño de piedra presionado contra la barrera protectora de Eiter, ejerciendo fuerza continuamente. Pero ¿cuánta fuerza podría generar un golpe que ya había sido lanzado sin ser retirado? Al ver esto, a Eiter ya no le importó el golpe. Manteniendo la magia en su barrera protectora, abrió silenciosamente su libro de hechizos en el capítulo del paraíso del cielo y la tierra, intentando usar el método anterior para disipar de nuevo el control de Serie sobre la estatua de piedra. Sin embargo, justo cuando el breve encantamiento estaba a punto de terminar, Eiter vislumbró inadvertidamente lo que parecía una sonrisa triunfante en el rostro de la estatua de piedra controlada.
Sintiendo que algo andaba mal, Eiter detuvo inmediatamente la magia a medio preparar, queriendo fortalecer nuevamente la dureza de la barrera protectora. Pero ya era demasiado tarde. El puño de piedra presionado contra el escudo de repente parpadeó con una luz mágica, luego su peso aumentó cientos o miles de veces. La magia de protección de la luz sagrada de Eiter era como papel, instantáneamente destrozado por este puño de piedra. Afortunadamente, la revelación que Eiter tuvo en el último momento tuvo algún efecto. Bajo el efecto de la magia defensiva instantánea, 6 o 7 capas de cristales mágicos protectores se apilaron juntas, lo que le dio a Eiter la oportunidad de retroceder 2 pasos y crear una pequeña distancia de la estatua de piedra. Menos mal que no bebía anoche. Este nivel de presión no es menor que enfrentarse al rey demonio. Eiter, aferrado a su libro de hechizos, ya sudaba ligeramente. Inmediatamente invocó otra barrera de luz sagrada para protegerse, reforzándola constantemente con un miedo persistente. Clan clan clan. La estatua de piedra controlada por Serie golpeó esta barrera varias veces con los dedos. El profundo eco indicó que su capacidad defensiva era sin duda excepcional. En ese caso, ¿por qué no probar los resultados de mi reciente investigación? La pequeña estatua de piedra se quedó quieta por un momento, luego su forma se volvió borrosa y desapareció detrás de la barrera. Eiter se sobresaltó e inmediatamente fortaleció la salida mágica hacia ese lado para mejorar la capacidad protectora. Sin embargo, mientras Serie, sentada en el pasillo, hablaba caracteres desconocidos, la magia unida a la pequeña estatua de piedra parpadeó y cambió ligeramente. Penetrante, una ligera palma se extendió, como si atravesara el aire. La barrera de luz sagrada, anormalmente gruesa, de Eiter no ofreció resistencia alguna. La palma compuesta de material de piedra golpeó a Eiter directamente, lanzándolo hacia la plataforma alta donde fue atrapado por el discípulo Gut. De hecho, mi hipótesis es factible. Serie en el gran salón mostró una sonrisa satisfecha, abrió los ojos y también dispersó el exceso de poder mágico en la pequeña estatua de piedra, devolviéndole la fuerza normal de la estatua de piedra. Pero Eiter, que yacía en los brazos de Gut, estaba lleno de desconcierto, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Por qué mi magia no me proporcionó ningún efecto protector y características indefendibles? ¿Es una maldición? Eso tampoco está bien. El gran mago Serie no podría ser un demonio, y mi magia de diosa debería brindar cierta protección incluso contra maldiciones genuinas. Entonces, ¿por qué pasó esto? Incapaz de comprender la razón del momento, Eiter solo pudo tratarlo como una magia especial dominada por Serie, agregando varios puntos más de asombro por este legendario mago en su corazón. Con el apoyo de Gut, Eiter se tranquilizó. Tras varios hechizos de magia curativa eficaces, su pecho, inicialmente congestionado, se recuperó gradualmente. Señor Gut, los métodos de su profesor son realmente, bastante intensos. Eiter habló mientras miraba al grupo de sacerdotes que habían venido con él y a los muchos candidatos a magos que estaban siendo tratados por los sacerdotes cercanos. Por eso su grupo había venido desde la catedral. Originalmente, hoy debería haber sido un día de trabajo tranquilo. Como obispo de la Santa Capital, Eiter podía relajarse después de dirigir a los sacerdotes en las oraciones matutinas diarias. Hojeando textos antiguos en la catedral, revisando situaciones recientes reportadas por varias iglesias, guiando al clero joven en su poder mágico y el cultivo de la magia de la diosa. Incluso podría colarse en un rincón para tomar unas copas durante su tiempo libre. Pero, después de que comenzaron los animados gritos de la vecina Asociación de Magia Continental, toda la catedral ya no podía descansar. Primero, los magos trajeron a 2 candidatos heridos. Tras ser atendidos por los sacerdotes, trajeron a varios más. Este ciclo se repitió, y cada vez más heridos fueron trasladados al lugar, todos con lesiones sorprendentemente consistentes. Traumatismo contundente con hematomas internos. Tales circunstancias especiales alarmaron naturalmente a Eiter. Tras comprender a fondo la situación de los candidatos recuperados, simplemente llevó a varios sacerdotes experimentados y a un grupo de recién llegados relativamente inexpertos directamente a la entrada de la Asociación Continental de Magia. Esto les ahorró a los candidatos la molestia de llevar a la gente a la catedral, lo que no solo permitió que los heridos recibieran tratamiento más rápido, sino que también trajo un poco de paz a la catedral. En cuanto al propio Eiter, después de curar a varios candidatos, sintió que le picaban las manos. Como de todos modos los sacerdotes eran esencialmente una variante de los magos, entró en la plaza para probarlo él mismo. ¿Qué le parece, señor Eiter? ¿Considerarías convertirte en un discípulo del maestro Serie como yo?
De acuerdo con las reglas del examen, derrotar o persistir durante 5 minutos bajo los ataques de la estatua de piedra inicial te califica para la entrevista con el profesor serie. Tu desafío de la primera etapa fue un éxito. ¿Considerarías subir un nivel generacional y convertirte en el tío mayor de la señorita Frieren? Eiter sonrió. Parece una elección interesante. Si nos volvemos a encontrar, Frieren probablemente se sorprendería bastante. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 104. Eiter derrotado. Al final, Eiter decidió no hacerlo. Tomar decisiones voluntariamente en aras de pensamientos divertidos era un privilegio que pertenecía a los jóvenes. Ahora que se había convertido en obispo de la Santa Capital, aunque Eiter no sentía que su mentalidad hubiera cambiado con el tiempo, sin saberlo se había convertido en un adulto confiable a los ojos de sus jóvenes. Si eres adulto ya no puedes ser voluntarioso. Aquellas personalidades que confiaron en él y dependieron de él todavía esperaban que este mayor presidiera las oraciones del día siguiente. Veo. Gut asintió, no sorprendido por la negativa de Eiter. Como el máximo administrador nominal de la Santa Capital, habría sido inesperado si realmente hubiera aceptado. Después de intercambiar algunas bromas más, para no afectar el normal desarrollo de los exámenes de la asociación, Eiter propuso activamente su despedida. Aunque no era difícil ver por el comportamiento de este sacerdote que aún tenía mucho que decir, esta no era la ocasión adecuada para conversar, por lo que tendrían que encontrar otro momento. Por eso, al despedirse, Eiter le extendió activamente una invitación a Gut. Mañana por la mañana se celebrará en la catedral una ceremonia de oración matutina abierta al público. Mel mencionó que tienes un libro de hechizos y que también practicas la magia de las diosas. ¿Te gustaría participar mañana por la mañana? Por supuesto, sería un honor para mí. Después de recibir la promesa de Gut, Eiter sonrió amablemente, asintió levemente, luego se giró y se fue sin decir más. Al observar la figura en retirada de este sacerdote mientras caminaba hacia el área de reunión de los heridos en un lado de la plaza, los ojos de Gut brillaron con intensidad. Objetivo de la investigación. Eiter raza objetivo. Humano talentos objetivo. Sacerdote fortuna humana, dorado rojo / caducado, imposible favor divino sacerdote, dorado / imposible protección divina sacerdote, morado / imposible obispo de la capital sagrada, morado / imposible bendición de la diosa, azul / imposible gran poder mágico, azul / imposible longevidad, azul / imposible voluntad del héroe, verde / imposible alcoholismo, gris / imposible sacerdote fortuna humana, dorado rojo un noble sacerdote reconocido por todos durante el viaje, que lleva la fortuna de la humanidad para derrotar al rey demonio efecto. Durante el viaje de subyugación del rey demonio, mientras uno no pierda la nobleza interior, la mejora de la fuerza no tendrá limitaciones, expirado favor divino sacerdote, oro los creyentes devotos reciben el favor de la diosa efecto. El talento mágico de la diosa se ha mejorado enormemente. Los efectos mágicos de la diosa se han mejorado enormemente. La resistencia a las maldiciones se ha mejorado enormemente. El cuerpo se nutre del poder de la diosa gran poder mágico, azul naturalmente posee más poder mágico que los magos ordinarios efecto. Poder mágico máximo más 35% longevidad, azul mayor actividad de la telomerasa en el cuerpo, capaz de vivir mucho tiempo dentro del límite de esperanza de vida teórica del individuo efecto. Longevidad alcoholismo, gris el abuso de alcohol de alta intensidad y a largo plazo ha causado daños irreversibles al organismo efecto. Reducción de la esperanza de vida. Debilitamiento de la actividad orgánica. Velocidad de respuesta neuronal reducida. ¡Qué decepcionante! Después de leer detenidamente los rasgos de Eiter, el corazón de Gut se llenó de decepción. El panel de este legendario sacerdote era innegablemente lujoso. Incluso poseía rasgos del grado más alto que Gut conocía actualmente, como el dorado rojo. Pero la parte frustrante era exactamente esto. Desde dorado rojo hasta púrpura, todos los rasgos de talento de grado superior eran extremadamente especiales. Tipo fortuna, tipo gracia divina y posiciones especiales. Todas estas eran cosas que el sistema no podía copiar. Después de todo, el reconocimiento de la fortuna y la gracia divina era extremadamente subjetivo y no podía replicarse. Así como no habría una segunda catedral en la Santa Capital para que Gut sirviera como obispo. El único rasgo algo atractivo de Eiter podría ser la longevidad de calidad azul. Este rasgo no era como el elfo de especie longeva, púrpura, del maestro serie, aunque estaba limitado por los límites de vida teóricos individuales, la extensión de la vida no era larga, pero tenía la ventaja de no tener complicaciones genéticas y no era inconcebible.
Pero después de reflexionar durante unos segundos, Good decidió darse por vencido. Después de todo, la amenaza demoníaca aún existía. Si no podía resolver el problema de la longevidad de una vez por todas, debería priorizar el uso de las oportunidades de copiar rasgos para mejorar la fuerza. De todos modos, según la cronología de la trama, a Eiter todavía le quedaban más de 40 años de vida. Si más tarde cambiaba de opinión, no sería demasiado tarde para volver por él. Sin embargo, cuando se volvieran a encontrar mañana, podría preguntarle sobre el paradero del tío héroe. Como guerrero que no dependía del favor divino, Himmel debería tener algunos talentos que pudiera copiar. Después de decidirse por este plan, Good ya no se sintió decepcionado y continuó organizando la participación de los candidatos a magos en las pruebas. Poco después, la plaza anteriormente tranquila frente al salón volvió a cobrar vida. Clop clop clop. A medida que el ritmo del examen se reanudaba, se oyeron unos cascos un tanto apremiantes procedentes de la calle contigua. Good miró hacia el callejón. Casi todas las ciudades humanas tenían regulaciones explícitas que prohibían el galope de caballos dentro de los límites urbanos. Pero la velocidad de aquel carruaje distante, aunque no era exactamente un galope, era en realidad muy rápida. Lógicamente, las fuerzas de defensa de la ciudad deberían haberlo detenido y reprendido hace mucho tiempo. ¿Cómo había llegado al centro de la ciudad sin que nadie se diera cuenta? Incluso cuando un guardia de patrulla estaba a punto de chocar con él, ajustó su ruta de patrulla y evitó activamente encontrarse con el carruaje. No fue hasta que el carruaje se acercó que Good vio claramente el escudo noble que colgaba del mismo y comprendió finalmente. Entonces se trataba de conexiones sociales. Después de que el carruaje se detuvo cerca de la Asociación de Magia Continental, un joven alto y noble emergió del compartimiento del carruaje, sosteniendo un bastón de metal de mango largo. ¿Está aquí para participar en el examen de mago? Espero que no cause problemas. Good murmuró en voz baja. En la visión del mundo actual, el estatus noble seguía siendo bastante problemático. Aunque no les tenía miedo, si podía evitar problemas, era mejor mantenerse al margen. Así, bajo la atenta mirada de Good, este joven noble tomó su bastón y pisó la plaza donde se encontraban las estatuas de piedra del desafío. Quizás por orgullo interior o por confianza en sus propias capacidades. No hizo cola detrás de esas estatuas de piedra con una dificultad de desafío ligeramente menor, sino que caminó directamente hacia una estatua de piedra de combate cuerpo a cuerpo sin cola, invocó su poder mágico y entró. Esta estatua de piedra orientada al combate cuerpo a cuerpo era exactamente la que Serie había poseído personalmente para luchar contra Eiter anteriormente. Aunque Serie lo había restaurado a su estado original al retirar su conciencia. La presencia residual aún persistía, y desde Eiter ningún candidato se había atrevido a desafiarla. Hasta la llegada de este noble joven. Clic clic, al percibir una nueva fuente de poder mágico, la estatua de piedra, en combate cuerpo a cuerpo, dejó de guardar silencio. Su pesado cuerpo se levantó directamente del suelo y avanzó paso a paso hacia el contrincante. La acción del noble joven atrajo rápidamente la atención de los candidatos de abajo. Incluso algunos magos, cuyas heridas eran curadas por aprendices de sacerdote, se giraron, anticipando la batalla. Estallido. A medida que la distancia se acortaba, el poderoso golpe de la estatua de piedra de combate cuerpo a cuerpo llegó, pero fue bloqueado por dos capas de magia defensiva que el joven instaló casualmente, mientras su otra mano aún agarraba su bastón, aparentemente preparando otra magia. ¡Bang! 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 La estatua de piedra de combate cuerpo a cuerpo se movió con una agilidad completamente descompensada por su cuerpo de piedra, lanzando continuamente fuertes golpes hacia el joven. Pero sin excepción, todos fueron bloqueados por la oportuna magia defensiva del joven. Los magos de abajo observaron esta escena que fluía con anticipación, preguntándose si este noble retador podría resistir el rápido golpe de la estatua de piedra de combate cuerpo a cuerpo que podría llegar en cualquier momento. Auge. Como para confirmar las especulaciones de los candidatos, la estatua de piedra de combate cuerpo a cuerpo ajustó su postura. Tras un potente puñetazo regular con una fuerza tremenda, en el momento en que la antigua fuerza no se había disipado ni se había generado nueva, en lugar de proseguir con otro puñetazo potente y contundente como antes, giró ágilmente su forma, aprovechando el impulso corporal para asestar un golpe rápido y natural. Mientras el joven noble todavía estaba haciendo preparativos defensivos en la posición prevista basándose en el ritmo de ataque anterior de la estatua de piedra, el puño de la estatua de piedra de combate cuerpo a cuerpo ya había volado hacia su mejilla desde otra dirección. Ahí viene el pequeño puñetazo volador.
Visiblemente, el pánico se reflejó en el rostro del noble joven, pero rápidamente lo reprimió. Con un agachamiento justo a tiempo, la mejilla del noble joven rozó el puño de la estatua de piedra que luchaba cuerpo a cuerpo, esquivándolo. Antes de que la estatua de piedra de combate cuerpo a cuerpo pudiera cambiar de movimiento nuevamente, la magia largamente cargada del joven noble golpeó ligeramente la estatua de piedra a través de su bastón de mango largo. Estilo Andrel disipar magia a medida que el poder mágico se extendió rápidamente desde el punto de contacto, la estatua de piedra unida por magia se dispersó una vez más en bloques de piedra sueltos. ¡Guau! Los candidatos que estaban abajo estallaron en exclamaciones, aplaudiendo el exitoso desafío del noble joven. Sin embargo, la dispersión de la estatua de piedra no significó el fin del peligro. Un bloque de piedra rebotó en dirección directa al rostro del joven noble. En esta situación imposible de esquivar, la respuesta adecuada de un mago calificado debería ser invocar magia defensiva de lanzamiento rápido al límite mientras sostiene el bastón horizontalmente al frente para bloquear. Debido a que la magia defensiva era más para la protección a nivel mágico, tenía una capacidad protectora limitada contra ataques de masas pesadas como bloques de piedra. Sostener el bastón horizontalmente al frente era para permitir que éste también soportara algo de fuerza de impacto. Algunos bastones fabricados con material metálico tenían una durabilidad y dureza no muy inferiores a las de las armas de los guerreros. Sin embargo, la reacción instintiva del noble joven superó las expectativas de todos. Ante el bloque de piedra que volaba hacia su rostro, no construyó magia defensiva ni usó su bastón para parar. Incluso cuando Gut, preocupado por una muerte en el campo de batalla, estaba a punto de intervenir personalmente. El noble joven levantó su pie en una patada de látigo, la suela enrojecida de su zapato pateó el bloque de piedra y en realidad pateó este bloque de piedra de tamaño considerable a varios metros de distancia. Intestino. Todos los candidatos. De ninguna manera, además de mí hay otro mago que hace combate cuerpo a cuerpo. No me extraña que pudiera esquivar antes el rápido golpe de la estatua de piedra del desafío. Después de todo, no fue suerte. Después de suspirar con genuino sentimiento, Gut bajó de la plataforma y condujo a este noble joven que pasó la selección preliminar para ingresar al salón para la entrevista final de serie. Cuando ambos se conocieron, el joven noble de rostro frío que parecía difícil de abordar entabló una conversación activa con Gut. Aunque su manera de hablar era algo torpe, su sinceridad era evidente. Usted debe ser el señor Gut. Yo soy Azka, encantado de conocerlo. Gracias por su ayuda ayer por la noche, permitiendo que mi hermana escapara del peligro. Las palabras de Azka hicieron que la expresión de Gut brillara con comprensión. No es de extrañar que este noble de repente le hubiera mostrado buena voluntad. Él era el hermano de la chica sola que había huido de su hogar para buscarlo en la capital sagrada. De nada. Por favor, señor Azka. Gut señaló la puerta del pasillo. La siguiente ronda de entrevistas y tu hermana te esperan dentro del pasillo. Gracias. Después de agradecerle nuevamente, Azka caminó directamente hacia el salón. Pero justo después de dar unos pasos hacia adelante, una pregunta un tanto vacilante llegó desde atrás. Ese carmesí bajo la suela de tu zapato, no podría ser. La observación del señor Gut es realmente meticulosa. Sí, tal como lo imaginaba. Azka levantó el pie para mirar la mancha de sangre que accidentalmente había quedado en la suela de su zapato y dijo en tono de disculpa. Lamento haber ensuciado el piso de la asociación, pero cualquiera que se atreva a ponerle las manos encima a mi hermana deberá pagar un precio muy alto. Ya lo pensaba. Gut suspiró. El viejo mendigo que intentó agredir a la joven sola merecía este castigo privado. Pero este mundo mágico donde el estatus noble podía pisotear la autoridad pública de voluntad, o más bien, donde el estatus noble en sí mismo simbolizaba la autoridad pública, siempre hacía que Gut se sintiera algo incómodo. Sin pretender debatir si ese castigo privado era superior o inferior a los juicios relativamente justos de su vida anterior, Gut sabía una cosa. Necesitaba hacerse más fuerte. Como este mundo no podía garantizar juicios justos, él usaría una fuerza absoluta para asegurarse de poder sentarse del lado de los jueces. 2 horas antes. Después de dejar a la familia de su tío y tía, Azka asomó la cabeza fuera del compartimiento del carruaje y llamó al cochero que estaba a punto de conducir a la Asociación de Magia Continental, diciéndole que primero lo llevara al campamento de la Fuerza de Defensa de la ciudad, también ubicado en los suburbios de la capital santa. En los brazos de Azka había un expediente que su tío le había dado en secreto.
Los incidentes de seguridad urbana que involucraban a nobles de la capital real naturalmente requerían una investigación detallada. La misma noche en que Sola buscó refugio con sus familiares, los principales expertos de la Fuerza de Defensa de la ciudad se movilizaron de inmediato. Gracias a técnicas de investigación criminal y a las técnicas avanzadas de recuperación de la memoria, en tan solo una noche, las circunstancias detalladas del incidente formaron un expediente que apareció en el escritorio del tío de Sola, quien también era el patriarca de esta noble familia de la capital sagrada. Después de todo, este asunto tenía que ver con la reputación de una niña de la familia, y Sola era su propia sobrina. Por lo tanto, su tío no hizo público el asunto. Todos los investigadores relacionados recibieron advertencias, y estos eran veteranos que sabían guardar silencio. Incluso su propia esposa aún no conocía la historia interna, solo pensaba que Sola se había escapado de casa, había jugado salvajemente en la capital sagrada durante unos días y luego había buscado refugio con ellos. Su tío solo le dio este expediente a Azka, quien adoraba a su hermana. Como su hermano, naturalmente sabía cómo manejar a este criminal. De esta manera, preservó la reputación de su sobrina y se ganó un gran favor de su sobrino Azka. Como una de las figuras destacadas entre los nobles de nueva generación en la capital real, poder invertir a un costo tan bajo era simplemente un valor excepcional. Del lado de Azka. Después de leer detenidamente el contenido del expediente, su corazón se llenó de miedo. Si su hermana hubiera caído en peligro debido a tales circunstancias, él, como su hermano, nunca se perdonaría no poder permanecer al lado de su hermana. Después de agradecer repetidamente a ese entusiasta mago en su corazón, los ojos de Azka solo contenían furia. Con un crujido, se abrió la puerta de la prisión secreta que albergaba al viejo mendigo. Entonces vinieron oleadas de gritos inhumanos, con sangre carmesí filtrándose continuamente desde el interior de la prisión, fluyendo por todas partes. Una hora después. Plaf, Azka pisó un charco al salir, regresó al compartimento del carruaje y le dijo al cochero. Salida, destino Asociación Mágica Continental. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 105. Un libro de hechizos por sí solo no tiene calidez, una herramienta para alcanzar la ambición. Entonces, ¿esta es tu visión de la magia? Es bastante sincero. Tú pasas. En medio de la ansiosa anticipación de la niña Sola, el gran mago Serie aprobó el examen de su hermano, aceptando a Azka como discípulo y al mismo tiempo otorgándole la certificación de mago de primera clase. Sí. Es maravilloso. La niña saltó de los escalones con alegría y se arrojó inmediatamente a los brazos de su hermano. Su expresión radiante era como si ella misma hubiera aprobado el examen. Tras inhalar con moderación unas cuantas veces el familiar aroma de su hermana, la expresión originalmente tranquila de Azka finalmente mostró un rastro de alegría. Después de un breve abrazo, Azka acarició indulgentemente la cabeza de su hermana 2 veces, recordándole que debía bajarse de él primero. Como nobles, necesitaban mantener la etiqueta apropiada de dama en público. MMMHMM. Sola asintió y obedientemente soltó a su hermano Azka, pero tal vez debido a la intimidad cultivada desde la infancia, su cuerpo todavía se apoyaba inconscientemente contra el costado de su hermano. TSK en el andén, Serie sentada en su silla frunció levemente el ceño al ver esta escena, chasqueando la lengua involuntariamente. El apego de la niña Sola hacia su hermano era completamente evidente. Cualquiera podía verlo fácilmente. Combinado con la presentación de Guta ella, Serie, quien entendía aproximadamente los antecedentes de estos hermanos, aún podía comprender el comportamiento de Sola. Habiendo perdido a sus padres tempranamente, la existencia de su hermano sin duda conllevaría una mayor dependencia emocional. Las niñas expresan sus emociones de forma más directa, por lo que tales acciones estaban dentro de límites razonables. Pero, algunas de las acciones del hermano Azka fueron verdaderamente inapropiadas. A diferencia de las acciones cariñosas de su hermana, que cualquiera podía ver, los movimientos del hermano Azka estaban ocultos dentro de medidas que se ajustaban completamente a las reglas y la etiqueta. Algunos pensamientos verdaderos en su corazón siempre lograban atravesar las restricciones internas y revelarse inadvertidamente. Al igual que después de su abrazo, las manos de Azka que sostenían la cintura de Sola se fueron apretando gradualmente hacia adentro inconscientemente. O después de pedirle activamente a su hermana que se separe, el arrepentimiento inconsciente fluye en sus ojos. Estas cosas no podían engañar a la gente. Especialmente no pudieron engañar a Serie, este antiguo mágico que había interactuado con humanos durante incontables años.
Combinado con las pequeñas historias incestuosas que frecuentemente surgen de los círculos nobles, ¿cómo podría Serie no adivinar lo que su discípulo recién aceptado quería hacer? Suspiro, malas noticias del círculo de discípulos. Otro discípulo anormal había sido aceptado bajo su mando. La mirada de Serie recorrió el interior y el exterior del salón. El discípulo principal Gut, que albergaba pensamientos inapropiados hacia su maestro. Nuevo discípulo Azka Eschin, que albergaba pensamientos inapropiados hacia su hermana de sangre. El discípulo Zenkam, que sufría de ansiedad social severa, quería encontrar el rincón más tranquilo del pasillo para esconderse. Serie se sentía agotada. ¿Qué les pasaba a los magos de esta época? Mirándolo de esta manera, el discípulo algo tímido Lernen y la discípula bastante glotona Gumiais eran quizás los únicos dos magos relativamente normales entre sus estudiantes actuales. Suspiró tilde después de sacudir la cabeza involuntariamente. Serie le preguntó a este nuevo discípulo si había alguna magia que quisiera, para cumplir su promesa al reclutar discípulos del mundo exterior. ¿Puedo conseguirlo tan rápido? Azka, cuyo brazo estaba agarrado por su hermana, pareció sorprendido y respiró profundamente para calmar su corazón turbulento. Para lograr su ambición, necesitaba aprovechar bien esta preciosa oportunidad. Entonces Azka propuso tentativamente una respuesta que había meditado incontables veces en su corazón. Serie, lo que quiero pedirte no es ninguna magia específica, sino un borrador original de una teoría. ¿Borrador teórico? Serie levantó una ceja sorprendida, pero al pensar en el método que esta nueva discípula había usado para resolver la estatua de piedra, inmediatamente tuvo una respuesta. ¿Quieres el borrador original de la teoría al estilo Andrel, verdad? Correcto. Azka asintió, con los ojos llenos de deseo por la teoría original. Sin embargo, Serie echó agua fría sobre su nuevo discípulo. Al descubrir que este borrador teórico está en mi colección, has puesto un esfuerzo considerable. Como recompensa por el discipulado de mi discípulo, puedo acceder a dártelo para que lo estudies. Pero hablando responsablemente, te sugiero que elijas una magia específica como recompensa. Teoría al estilo de Andrel. Creación de magia basada en principios irreversibles. El techo teórico es ciertamente alto, pero innumerables magos han demostrado repetidamente que esta escuela teórica solo tiene algún mérito en la creación de magia de barrera, mientras que la creación de magia en otras direcciones es demasiado limitada y completamente contraproducente. Debo añadir que entre los magos que participaron en la verificación me incluyó yo mismo. Entonces, ¿aún quieres elegir este difícil camino equivocado como recompensa por tu discipulado? Serie bajó de su silla y miró a Azka con interés, anticipando su respuesta. Tengo razones para elegirlo, Serie. Ya veo. Comprendiendo algo, Serie miró al joven de abajo y asintió. La colección, que incluye el borrador teórico al estilo Andrel, se ha transferido a la biblioteca de la sucursal de Wurst. Te la entregaré cuando regresemos. No hay problema, Serie. Al anochecer, cuando sonó la campana de la catedral vecina, marcó el final oficial del segundo día de exámenes de la Asociación Continental de Magia. El equipo de sacerdotes, reunido a un lado de la plaza de reconocimiento, atendiendo a los magos heridos, respiró aliviado. Apoyándose la cintura, algo dolorida, suspiraron al pensar que finalmente no habría más bajas. Gracias al entrenamiento de saturación de alta intensidad de ese día, complementado con las excelentes instrucciones de las demostraciones personales del obispo Eiter, todos los sacerdotes de la catedral habían mejorado significativamente su capacidad para curar los daños causados por instrumentos contundentes. Incluso algunos sacerdotes mayores y con mucha experiencia adquirieron nuevos conocimientos. Después de todo, las oportunidades de reunir cantidades tan grandes de material de práctica individual como hoy eran verdaderamente raras. Además del progreso técnico, los sacerdotes de la catedral obtuvieron también otros logros. La mayoría de quienes tenían los medios para practicar magia provenían de buenas familias. Aunque los sacerdotes no cobraban activamente tarifas por sus tratamientos, estos candidatos a magos entendían las reglas y eran extremadamente generosos. Solo en ese día, la catedral había recaudado el equivalente a más de la mitad de las donaciones habituales de un mes. Al ver esta cantidad compilada, el obispo Eiter mostró una sonrisa satisfecha y agitó la mano, indicando que enviarían otro grupo de sacerdotes mañana para continuar con el tratamiento. Era necesario aprovechar estas oportunidades, que incluían tanto abundante material de práctica como altos ingresos por donaciones.
Además, el clima parecía bastante caluroso estos últimos días, por lo que también deberían empacar algo de agua bendita para traerla y proporcionarla gratuitamente a los pacientes. Obispo. A su lado, un sacerdote de mediana edad le preguntó a Eiter con cierta ansiedad. ¿No es demasiado para nosotros ir allí con el propósito de practicar y recaudar fondos? ¿Cómo es posible? Eiter le dio una palmadita en el hombro al sacerdote y sonrió. Deberían agradecernos. Además, si logramos reunir suficientes donaciones antes del invierno, podremos encargar un lote de ropa de invierno para enviar a los niños de aldeas remotas de montaña, lejos de la capital sagrada. Un libro de hechizos por sí solo no tiene calidez. La gloria de la diosa debe ser llevada por los niños antes de que puedan tocarla. En el restaurante de la noche, los candidatos que habían recibido tratamiento por parte de los sacerdotes y habían participado en múltiples exámenes. Sin excepción, todos mencionaron a estos sacerdotes de la catedral durante la cena, con palabras llenas de agradecimiento y elogio. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 106. El servicio de serie mientras tanto. Después de pasar todo el día al aire libre bajo el sol, Good finalmente pudo regresar al salón con alivio. En el pasillo, el maestro serie estaba de pie, aparentemente charlando con el tartamudo joven Zen sobre algo. Los anteriores retadores exitosos Asuka y su hermana Sola no estaban a la vista. Tras haber estado de pie casi todo el día, Good no tenía intención de preocuparse por estos asuntos. Su mirada recorrió el lugar, buscando un lugar donde sentarse y descansar. De repente, los ojos de Good se iluminaron. ¿Quién dijo que solo podía sentarse en el suelo para descansar? Había una silla muy cómoda en la platier. Con este pensamiento, Good dio 3 pasos en 2, subiendo instantáneamente a la plataforma y dejándose caer en el asiento de su maestro. Tan cómodo esta silla era realmente muy suave, y el respaldo estaba hecho de materiales especiales, suaves pero resistentes, que proporcionaban un excelente soporte para la columna. Probablemente no se cansaría por mucho tiempo que permaneciera sentado. Digno de un elfo perezoso. Después de estar sentado aquí durante tantos años, su gusto por los muebles era impresionante. Lo más maravilloso de todo era la delicada fragancia de elfo que había empapado la silla debido al largo contacto. Gut inmediatamente acercó su nariz y respiró profundamente las partes de cuero de la silla. Al escuchar ese movimiento, la fría mirada de serie se disparó inmediatamente desde abajo. Gut no mostró ningún miedo y miró fijamente a su maestro, encontrándose directamente con su mirada. Había trabajado duro todo el día. ¿Qué había de malo en sentarse un rato? Si quieres descansar, siéntate bien. No hagas esos ruidos extraños. Probablemente considerando la fatiga de su discípulo, Serie no lo alejó, solo le ordenó a Gut no involucrarse en comportamientos pervertidos como respiración profunda épica. Pero ¿cómo podría Gut comportarse obedientemente? Estar sentado aquí y no experimentarlo plenamente sería un desperdicio de todo el duro trabajo de un día. Entonces Gut simplemente dejó de fingir, se desplomó en la silla de su maestro, rodó libremente y tomó respiraciones profundas épicas en los bordes. Crujido, su amada silla seguía haciendo ruidos bajo las payasadas de Gut, mientras Serie, que estaba instruyendo a otro discípulo en magia, poco a poco se fue quedando en silencio. Apretando los dientes mientras miraba a Gut sentado en su silla, Serie finalmente movilizó su magia, incapaz de soportarlo más. En la platier, Gut, que estaba respirando lentamente, de repente descubrió que no podía controlar su cuerpo. La resistencia del aire se hizo increíblemente fuerte, dificultando cualquier movimiento. Oh, no. Jugué demasiado y ocasioné que el profesor tomara medidas. Toca, al escuchar el sonido de las sandalias de paja en el suelo acercándose, Gut, que estaba fijo en una posición mirando hacia abajo, solo pudo ver un par de delicados pies de jade apareciendo gradualmente en su visión. Esta vista tampoco estaba mal. Antes de que Gut pudiera seguir admirando, la magia que lo retenía cambió. El maestro Serie caminó detrás de él, extendió la mano desde detrás de la silla para enderezarlo y volver a sujetarlo. Ahora, fijo en la silla con la cabeza ajustada en un ángulo ligeramente hacia arriba, apoyada contra la cómoda protuberancia del respaldo, su vista principal era la figura completa del elfo y su sonrisa significativa. Maestro, ¿qué quieres hacer? Mientras observaba en secreto, Gut controló su única boca móvil para preguntarle a Serie. ¿No estás cansado? Por eso estás sentado en la silla del profesor para descansar. Normalmente le das masajes a la maestra, así que esta vez cambiemos los roles. Deja que la maestra te ayude, ¿qué te parece?
Esto no es apropiado, ¿verdad? Desafortunadamente no tienes derecho a negarte. Con eso, las manos pálidas y delgadas de la elfa se levantaron, imitando cómo su discípulo usualmente la masajeaba, amasando suavemente el cuero cabelludo de Gut. Silbido, cómodo. Cómodo, siempre que alguien quiera subjetivamente recibir un buen masaje, incluso si no puede encontrar los puntos de presión adecuados, la sensación no será tan mala. Como mucho, el efecto relajante después del masaje sería ligeramente peor, pero siempre que los movimientos de las manos no sean demasiado fuertes, el proceso de masaje suele ser cómodo. Al igual que ahora, Gut realmente estaba disfrutando el masaje de su maestro. Sin embargo, ese consuelo soñado hizo que el corazón de Gut entrara en pánico. El maestro no estaba allí para hacerlo sentir cómodo. Este masaje reconfortante probablemente era como la última comida de un condenado antes de su ejecución. Pero, esta última comida estuvo realmente deliciosa. Y mientras lo masajeaba, el elfo seguía preguntándole a Gut cómo podía mejorar para que estuviera más cómodo. Con la guía del maestro Gut, Serie, como estudiante de masaje, se ajustó obedientemente paso a paso, masajeando a su maestro Gut hasta que emitió sonidos de placer. Es hora. La mirada de Serie se agudizó y los movimientos de sus manos se detuvieron de repente. Gut, como era de esperar, notó esta pausa antinatural. Justo cuando estaba a punto de implorar clemencia, descubrió con horror que el elfo había vuelto a reforzar su control. Ahora ni siquiera podía mover la boca. Las manos pálidas y delgadas del elfo presionaron contra la cabeza de Gut una vez más. Magia de manipulación sensorial. Mientras la luz mágica brillaba, los sentidos del discípulo fueron ajustados por Serie en una configuración extraña. Ahora la percepción que Gut tenía del placer y del sufrimiento se había invertido. Los repetidos ajustes de Serie para encontrar la técnica de masaje de cabeza más cómoda fueron para este momento de inversión. Bajo la influencia de esta magia, incluso si castigara a su discípulo, su cuerpo no sufriría ningún daño. Después de todo, ella solo le estaba dando un masaje a su discípulo. Antes del masaje, Serie miró el rostro de su discípulo una última vez, con un rastro de reticencia en sus ojos. Pero este tipo había sido realmente demasiado excesivo últimamente. Necesitaba una educación adecuada. Bueno, si este castigo le hiciera guardar algún resentimiento hacia ella y ya no albergara fantasías poco realistas, tal vez eso no sería algo malo. Con este pensamiento, Serie presionó sus manos hacia abajo. Solo que esta vez utilizó un poco más de fuerza. Gut había mencionado antes que los principiantes deben usar una presión ligera en lugar de fuerte. Si es demasiado fuerte, no será muy cómodo. 2 minutos después, mirando los ojos de su discípulo que se habían vuelto ligeramente nublados, Serie detuvo sus acciones, liberó la restricción en su boca y preguntó. ¿Cómo te sientes? ¿Volverás a hacer cosas tan pervertidas? Maestro, no, los ojos de Serie parpadearon. ¿Había sido demasiado brusca después de todo? No te detengas. Serie. Pateando la silla y haciendo que Gut, ahora sin ataduras, cayera al suelo, Serie se alejó sin mirar atrás. Señor, ¿está bien? Zen, que había estado escondido en la esquina, salió y corrió rápidamente hacia su superior, quien había sido pateado al suelo por su maestro, preguntando con preocupación mientras trataba de ayudar a Gut a levantarse. Espera un momento, Zen. Gut detuvo a su subalterno con la mano y señaló hacia afuera. Espera a que el maestro se haya alejado antes de ayudarme a levantarme. ¿Eh? Zen emitió un sonido confuso, pero esperó obedientemente a que la figura de Serie desapareciera por completo antes de agacharse para ayudar a su superior a levantarse. Silbido, tan pronto como se puso de pie, Gut se agarró la parte posterior de la cabeza y aspiró aire frío. Maldita sea, el profesor realmente se esforzó. Sentía ese dolor como si alguien le hubiera dado un golpe en la nuca. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 107. La catedral y la diosa temprano a la mañana siguiente, en la catedral de la Santa Capital. Como invitado, Gut no llegó tarde. Al llegar una hora antes a la catedral, fue conducido por Iter, el obispo de la Santa Capital, a través de una puerta lateral para entrar primero. Aunque Gut se había preparado mentalmente antes de entrar en la catedral. Cuando finalmente empujó la puerta lateral y entró, la grandeza lo dejó atónito en el lugar durante varios segundos. Innumerables pilares de piedra maciza sostenían una cúpula de varios metros de altura. Exquisitos vitrales representaban cada capítulo del libro de hechizos. Es abrumador, ¿verdad? Dijo Eiter, vestido con ropas clericales, a su lado.
La primera vez que entré a la catedral, me quedé sin palabras durante varios minutos. Su suave voz incluso tenía una cualidad un tanto etérea en ese gran escenario. Sí, es realmente un proyecto magnífico y enorme. Pero, obispo, dígame, ¿cuánta mano de obra y recursos se deben haber gastado para construir esto? La contrapregunta de Good dejó incluso a Eiter algo desconcertado. Negó con la cabeza, impotente, antes de responder. Tu enfoque es realmente único, pero puedo responder a esta pregunta. Según los registros históricos, su construcción comenzó el segundo año después del descenso de la diosa. Luego, se necesitaron más de 300 años para completar el cuerpo principal de la iglesia. La construcción posterior de las partes restantes de la catedral tardó casi otro siglo. Alrededor del año nuevo número 500 después del descenso de la diosa, con la ceremonia de coronación, se registraron oficialmente la escala y la forma de la catedral. En años posteriores, aunque hubo algunas pequeñas ampliaciones, la mayoría fueron principalmente reparaciones y mantenimiento. La última gran renovación de la catedral fue hace más de 100 años. Ya veo. Gut asintió, adquiriendo una comprensión básica de la historia arquitectónica de la catedral. Al notar el interés del invitado por la cultura histórica de la catedral, Eiter simplemente guió a Gut en un recorrido por la iglesia. Eiter proporcionó explicaciones detalladas sobre todos los artefactos religiosos y esculturas representativas que despertaron el interés de Gut. No fue hasta que faltaba menos de media hora para las oraciones de la mañana que Eiter se detuvo y, en tono de disculpa, hizo una pausa en el recorrido. Lo siento, Gut. Las oraciones matutinas de hoy están abiertas al público. Necesito disculparme para guiar a los creyentes de la diosa al interior. Por favor, busquen un asiento donde sea. Después de la ceremonia, continuaré el recorrido y hablaré de ese asunto en detalle. Está bien. Después de la marcha de Eiter, Gut miró a su alrededor. Su mirada no se detuvo en los asientos delanteros, sino que eligió sentarse en el centro de la última fila. Después de todo, la curiosidad de Gut sobre la catedral no se centraba en Dios, sino en la gente. Los asientos delanteros tenían un uso más significativo para acercarse al clero, a las ceremonias sagradas y a la diosa. Pero Gut no tenía tanta fe. Por lo tanto, para observar a la gente, esta posición de la última fila era sin duda el mejor lugar. Unos minutos más tarde se abrieron oficialmente las puertas principales de la catedral. Según la explicación anterior de Eiter, la apertura de las puertas principales representaba la bienvenida y el respeto del clero hacia los creyentes de la diosa. Pero en ese momento, Gut tuvo una idea. Cuando Eiter lo había llevado a la catedral anteriormente, había tomado específicamente un desvío a través de la puerta lateral. ¿Podría esto haber incluido también la consideración de que él no era un creyente de la diosa? Mientras reflexionaba, se oyeron pasos dispersos a sus espaldas. Gut miró hacia atrás y vio aparecer un mar de gente. Se supone que estas personas eran los verdaderos creyentes que venían a participar en la ceremonia de oración de la mañana. Entre ellos, algunos vestían atuendos religiosos completos. Aunque el estilo difería del de Eiter y los demás sacerdotes, era evidente que estaba cuidadosamente diseñado y confeccionado. Ropas blancas con un simple dibujo de la diosa y símbolos que representaban a los creyentes. La vestimenta de la mayoría de la gente era más informal. Simplemente llevaban insignias que representaban a los creyentes en sus ropas, indicando su estatus de creyentes. En poco tiempo, la gente tomó asiento conscientemente según el principio de primero en llegar, primero en ser atendido. El interior originalmente espacioso de la catedral, incluso después de llenarse de gente, permaneció, todavía espacioso. Al fin y al cabo, el uso del suelo por parte de la catedral era verdaderamente extravagante. Con esta disposición, incluso con todos los asientos ocupados, no habría ningún efecto visual de aglomeración. Al ver a todos los creyentes sentados, Eiter miró a los demás clérigos. Según la costumbre, estos clérigos debían formar una fila y pasar por el centro de los asientos de los creyentes para subir al escenario para la ceremonia. Esto permitió a los creyentes ver la cara de cada clérigo durante el proceso. Después de confirmar que todos estaban listos, como obispo de la catedral, Eiter tomó la iniciativa al frente de todo el clero. Por lo tanto, inmediatamente vio a Gut sentado en la última fila de la catedral, su mirada tranquila mostraba sorpresa una vez más. Pero su expresión permaneció pacífica y benévola, sonriendo a la mirada de cada creyente. Después de que todo el clero subió al escenario, comenzó oficialmente la ceremonia de oración de la mañana de hoy.
Mientras las oraciones de los sacerdotes y los niños comenzaban a resonar en la gran iglesia, los creyentes también juntaban sus manos, inclinaban sus cabezas y cantaban juntos. Gut se reclinó contra la silla de la última fila, sin unirse a sus oraciones pero observando en silencio a estos devotos creyentes. De repente, el perspicaz Gut pareció notar algo y rápidamente miró hacia la pintura de la diosa en la plataforma alta de la catedral. La pintura, que ya era realista y tenía una profundidad tridimensional, en este momento se volvió aún más realista. Incluso el contorno de la diosa ahora emanaba una luz sagrada blanca visible. Gut se frotó los ojos con incredulidad. Tras confirmar que no se equivocaba, tuvo una idea y activó de inmediato el sistema para iniciar una investigación. Timbre. Investigación exitosa. Con un whoosh, Gut se sentó inmediatamente derecho. Su mirada se fijó intensamente en la interfaz de información producida por el sistema de investigación, queriendo ver cuán extenso era el perfil de esta diosa. Sin embargo, esta investigación no produjo resultados inmediatos como antes. La interfaz de información del sistema se cargó como si se estuvieran viendo vídeos en montañas remotas. Se trababa y solo cargaba 1 o 2 caracteres a la vez. Afortunadamente, la ceremonia de oración de la mañana fue relativamente larga, lo que le dejó a Gut tiempo suficiente. Y en comparación con antes, la interfaz de información del sistema se cargó un poco más rápido, ya no aparecía carácter por carácter, sino rasgo por rasgo. Es solo que, ¿por qué la luz sagrada del cuadro de la diosa se hacía cada vez más brillante? El estómago se tensó y sentí un presentimiento. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 108. Su mirada objetivo de la investigación. XXXX raza objetivo. Ser divino talentos objetivo. Especie Génesis ser divino, rojo barra puede copiar Dios de la fe, rojo barra no se puede copiar magia de la diosa origen, rojo barra no se puede copiar gloria, rojo barra no se puede copiar tierra pura, rojo barra no se puede copiar juicio del bien y del mal, rojo barra no se puede copiar ser divino inmortal, rojo barra no se puede copiar especie de larga vida elfo, dorado rojo barra puede copiar afinidad con magia sagrada, dorado rojo barra puede copiar corazón amoroso, púrpura barra no se puede copiar corazón misericordioso, morado barra no se puede copiar gula, blanco barra no se puede copiar tsundere, blanca barra no se puede copiar especie Génesis ser divino, rojo barra puede copiar descripción del rasgo. Rasgo de talento rojo, inexplicable, más allá de toda explicación efecto del rasgo. Tras la activación, el cuerpo del anfitrión desarrollará características divinas absolutamente idénticas a la fuente de la copia, efectos desconocidos, no se recomienda copiar. Con el alma y la fuerza física actuales del anfitrión, no se puede soportar tal crecimiento de poder, el organismo actual no lo puede soportar, qué lástima. Pero es comprensible. Después de todo, la brecha entre humanos y dioses es demasiado grande. Querer alcanzar el cielo de un solo paso es, en última instancia, irreal. Juicio del bien y del mal, rojo descripción del rasgo. Rasgo de talento rojo, inexplicable, más allá de toda explicación especie de larga vida elfo, dorado rojo barra puede copiar descripción del rasgo. Forma racial de elfo de un ser divino barra aquel que alcanzó la divinidad como elfo efecto del rasgo. Tras la activación, el cuerpo del anfitrión desarrollará características divinas de elfo idénticas a la fuente de la copia, la esperanza de vida aumentará enormemente, todos los talentos mágicos aumentarán enormemente, la constitución aumentará enormemente, la resistencia mágica aumentará enormemente, la resistencia a la maldición aumentará enormemente, la capacidad de percepción aumentará enormemente, copiar con precaución, con el alma y la fuerza física actuales del anfitrión, las características del cuerpo original serán extremadamente suprimidas después de copiar, todo estará dominado por las características de la fuente de la copia. Las situaciones incluyen, entre otras, género, altura, tipo de cuerpo, características sexuales, emociones, patrones de pensamiento. Silbido, sus entrañas aspiraron aire frío y el fuego en su corazón se extinguió instantáneamente. Quería poder, pero este poder no debía ir en detrimento de su hombría. Si realmente cambiara de género y perdiera su equipo, ¿con qué se enfrentaría a su maestro? ¿Moler la leche de soja? El siguiente. Afinidad con magia sagrada, dorado rojo barra puede copiar descripción del rasgo. Aptitud suprema para el cultivo de la magia sagrada efecto del rasgo. Al activarse, el anfitrión obtendrá el talento de magia sagrada teóricamente más fuerte del mundo actual. Ya sea practicando velocidad mágica o lanzando efectos mágicos, todos alcanzarán la categoría teóricamente más fuerte del mundo actual.
La velocidad de acumulación de magia también aumentará considerablemente. La magia sagrada en el mundo actual también se conoce como magia de la diosa mierda. Copia. Copia. Sin dudarlo un momento, Bud presionó frenéticamente la opción de copiar este talento, temeroso de que algo pudiera salir mal si se demoraba incluso un segundo. Timbre. Copia iniciada, oportunidad de copiar rasgo de talento -1 copia en progreso, progreso actual 1% 2% 5% uf. Bud respiraba agitadamente de la emoción. Durante el intervalo de copia, continuó explorando los rasgos de talento restantes de la diosa, buscando si había otros que se ajustaran a su gusto para otro botín. Después de todo, la plantilla de rasgos de la diosa era numerosa y poderosa. Completamente el techo de este mundo. Copia en proceso, progreso actual 57%, 63%, 79%. Ya casi estamos listos. Habiendo fijado ya el siguiente objetivo de copia, Bud se quedó mirando la barra de progreso casi completa, su respiración cada vez más rápida. Porque la pintura de la diosa que colgaba en la catedral ahora emanaba una luz sagrada visible incluso para los creyentes comunes. Los sacerdotes devotos también disminuyeron inconscientemente el ritmo de sus oraciones. Copia en proceso, progreso actual 81%, 89%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%. Vamos. Solo un poquito más. Sin embargo, por mucho que Bud se animara internamente, incluso conteniendo la respiración hasta convertirse en un niño que contiene la respiración, los números en la interfaz del sistema dejaron de saltar pacíficamente. El siguiente momento. Dos suaves voces femeninas explotaron de repente en la mente de Bud. ¡Oh mierda! La voz femenina en su mente acababa de caer cuando la luz sagrada de la pintura de la diosa en la catedral se reunió en un orbe de luz, volando directamente hacia la ubicación de Bud. Al ver que la situación era grave, Bud movilizó instantáneamente todo su poder mágico, activando la magia de reversión de maldición sin importar el costo. Una energía mágica masiva cubrió directamente todo el cuerpo de Bud, tratando de reflejar este orbe de luz sagrada desconocido. Sin embargo, al ver esta luz sagrada penetrar fácilmente la capa defensiva construida por la magia de reversión de maldición, Bud apretó los dientes y no pudo preocuparse por nada más. Lo siento. Diosa, me obligaste a hacer esto. Su mano izquierda libre se levantó hacia la luz sagrada mientras Bud gritaba. Roba. Nombre mágico. Robar magia, movimiento característico de Kazuma, efecto de lanzamiento real. Para el género opuesto, esta magia robará específicamente la ropa interior del objetivo. Para el mismo género, alta probabilidad de robar objetos valiosos en su persona vertiendo todo el poder mágico restante en este hechizo. La mano izquierda de Bud lo lanzó a quemarropa hacia el orbe de luz sagrada. Al instante, la trayectoria del orbe de luz sagrada se detuvo y luego se dispersó en una ligera lluvia que cayó. Los creyentes vitorearon y extendieron sus manos para captar esta manifestación del milagro de la diosa. Los sacerdotes juntaron sus manos para dar la bienvenida al descenso de la diosa. Sin embargo, Either dirigió su mirada hacia Bud, sentado en la última fila. Si su observación anterior no estaba equivocada, esa luz sagrada parecía estar volando hacia Bud. Mientras tanto, Bud, en el centro de la tormenta, permaneció atónito en el lugar, observando continuamente las ventanas emergentes en la interfaz del sistema. Timbre. Rasgo de talento. Afinidad con la magia sagrada, dorado rojo, copiado exitosamente, esperando activación timbre. Debido a la influencia del evento, el rasgo de talento original del anfitrión ateo, blanco, ha desaparecido debido a la influencia del evento. El anfitrión obtuvo el rasgo de talento su mirada, incolora debido a la influencia del evento. El anfitrión obtuvo el rasgo de talento bañado en poder sagrado, azul su mirada, incolora descripción del rasgo. Una mirada divina se ha posado sobre ti, efecto del rasgo. Tu existencia ha entrado en su vista. ¿Cómo se desarrollará esto? Nadie lo sabe. Bañado en poder sagrado, azul descripción del rasgo. Bañado en puro poder sagrado condensado por la diosa, cuerpo nutrido efecto del rasgo. El cuerpo se nutre de poder sagrado, la energía se vuelve abundante y las anormalidades internas y las enfermedades se curan. Nota. Este rasgo de talento es temporal y su grado disminuirá gradualmente con el tiempo hasta desaparecer. Ser el objetivo de un ser divino, qué problemático. Bud no pudo evitar suspirar. Bueno, como ya me están vigilando, no me contendré más. Sistema, activa el rasgo de talento afinidad con magia sagrada, oro rojo. Timbre. Activación exitosa. Al mismo tiempo, en aureole.
La diosa extendió su palma, agarrando firmemente la ropa interior que había recuperado de ese poder indescriptible, su expresión claramente desagradable. ¡Qué magia tan terrible! ¿Instinto? He recordado tu nombre. Pero, lo primero que debería haber usado fue magia de reversión de maldiciones, ¿verdad? Es difícil imaginar que un mago humano pudiera dominarlo a su edad, y este patrón de uso de la magia parece similar al de un elfo que conocí una vez. Serie, no podría ser tu discípulo, ¿verdad? Allende. La elfa, acostada en la cama, seguía durmiendo profundamente. Sintiendo la luz del sol que entraba por la ventana, simplemente se dio la vuelta y se tumbó boca abajo sobre la almohada para seguir durmiendo. Completamente despreocupado por tener que realizar exámenes de mago. De todos modos, su discípulo la despertaría a la hora apropiada. Milímetros, mejor seguir durmiendo. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 109. Historia paralela, verdad y falsedad. No entiendo. Al anochecer, en un restaurante que atiende únicamente a nobles dentro de la santa capital. La niña cortó elegantemente el pan recién horneado con su cuchillo de mesa, cortando un pequeño trozo y colocándolo en su plato. Hermano, ¿no era el archiduque Andrel un antepasado de nuestra familia Eschen? ¿Por qué sigues necesitando pedirle a Serie su manuscrito teórico? ¿No dejó este antepasado su sabiduría en la biblioteca familiar? Azka, que había estado observando a su hermana todo el tiempo, primero acercó el pequeño plato que contenía mantequilla y luego respondió. Si solo miramos los resultados, sí. Este asunto involucra un escándalo familiar de aquella época. Oh. La niña, obediente, no hizo más preguntas. Cambió el cuchillo de pan por uno de mantequilla, cortó con cuidado un poco de mantequilla, la extendió uniformemente sobre el pan y se la llevó a la boca. El pan recién horneado ya tenía un rico aroma a trigo. La adición de la mantequilla ligeramente derretida afectada por la temperatura creó un sabor aún más rico. En ese momento, Azka, sentado frente a él, simplemente observaba la linda apariencia de su hermana mientras sonreía y hacía girar el pequeño vaso de brandy en su mano. Lo que cambió fue el licor destilado envejecido en bodegas, liberando diferentes aromas florales y frutales a medida que era calentado por su palma. Lo que permaneció constante fue la visión periférica de Azka, reflejando siempre la figura de su hermana. Objetivamente hablando, el alcohol no sería un compañero habitual en la vida de un excelente mago. Porque tanto la meditación mágica como la investigación mágica requerían una mente extremadamente clara como garantía. Pero hoy fue un día especial después de todo. Había pasado con éxito el examen y se había convertido en discípulo del legendario mago Serie. Su hermana sola también se había arriesgado a huir de la familia solo para estar a su lado. En tales circunstancias, tomar un par de copas no era excesivo. El suave licor fluyó por la pared del vaso hasta su boca. Al instante siguiente, la sensación única del alcohol destilado y el rico aroma de barrica del licor llenaron su boca. Con pequeño sorbo tras pequeño sorbo, antes incluso de que se sirviera el plato principal, la visión de Azka ya se había vuelto algo borrosa. Algunos recuerdos del pasado también afloraron en ese momento. Teoría de la barrera al estilo Andrel. Hace muchos años, en la biblioteca de la casa ancestral de campo de la familia Eschen. El joven Azka señaló un libro colocado en lo alto de un estante y le pidió al viejo mago que su abuelo le había asignado que le enseñara. Maestro, ese también es un libro mágico que registra magia defensiva. ¿Y este nombre, no está relacionado con aquel antepasado que fue ennoblecido como archiduque y condujo a la familia a una época dorada? El viejo mago se quedó sin palabras, dudando brevemente antes de responder. Joven maestro, esto es magia de barrera. Pero como una rama derivada de la magia defensiva, de hecho puede considerarse un tipo de magia defensiva. ¿Entonces su creador es el archiduque Andrel? Preguntó el joven Azka con entusiasmo. Sí. Tras una breve respuesta de 2 palabras, el viejo mago le dio una palmadita en el hombro al joven maestro y señaló varios otros libros de magia en la biblioteca, persuadiéndolo. Deberías mirar esto primero. Registran la magia defensiva ortodoxa. No solo la dificultad de cultivo es mucho menor, sino que los efectos defensivos son igual de buenos. No, gracias, maestro. Mirando fijamente ese libro mágico colocado en lo alto, Azka sintió que ejercía sobre él una inexplicable atracción. Además, el archiduque Andrel era su antepasado favorito entre las hazañas heroicas que había leído desde la infancia en la historia familiar. Está bien entonces.
Al ver que no podía disuadir al joven maestro, el viejo mago tuvo que hacer que sus sirvientes subieran una escalera alta para recuperar el libro mágico de su posición elevada. De todos modos, esta escuela teórica era extraordinariamente difícil de cultivar. Mientras no enseñara con seriedad, el joven maestro probablemente se daría por vencido después de frustrarse por el autoestudio. Después de obtener el libro mágico deseado, antes de que Azka pudiera sentir alegría, escuchó las significativas palabras de su maestro. Joven maestro, el maestro le aconsejará una última vez. Este sistema teórico es incompleto. Estaría bien si no pudieras aprenderlo, pero si lo dominaras, tu posición en la familia podría volverse algo precaria después. El joven Azka no pudo comprender el significado más profundo de las palabras de su maestro y con entusiasmo abrió el libro mágico que tenía en sus brazos. Quizás Azka realmente era un genio. No, cualquiera que pudiera comprender la teoría del estilo de Andrel a través de la autocomprensión únicamente en un mes era verdaderamente un genio que aparece una vez cada siglo. Incluso el viejo mago que le enseñaba nunca imaginó esto. 5 años después. Azka había estudiado todos los libros de magia relacionados con la teoría del estilo Andrel en la biblioteca familiar y había recibido la instrucción completa del viejo mago en otros aspectos del conocimiento mágico. 3 años después. Azka dominaba todas las aplicaciones de la teoría del estilo Andrel y podía construir fácilmente varias fórmulas mágicas complejas basadas en principios irreversibles con gestos simples. Ahora, incluso el viejo mago extremadamente experimentado no tenía nada más que enseñarle a este discípulo. Solo cuando su discípulo se graduó oficialmente repitió la misma advertencia que antes. Joven maestro, este sistema teórico está incompleto. Si lo dominas, tu posición en la familia en el futuro podría volverse algo precaria. Esta vez, Azka tomó en serio la advertencia de su maestro, pero todavía no la entendió del todo. 1 año después. Después de regresar de sus estudios, Azka realizó varias mudanzas dentro y alrededor de la capital real. No solo reprimió a varios jóvenes talentosos, sino que incluso selló a varios demonios que habían estado cometiendo crímenes en la capital real. Cientos de años después de la muerte del ennoblecido archiduque, la teoría al estilo Andrel de la familia Eschtn volvió a encender con su poderosa fuerza varios círculos sociales de la capital. Todos discutían sobre cómo la próxima edad de oro de la familia Eschtn probablemente llegaría pronto. En ese momento, habiéndose hecho un hombre, Azka finalmente pudo experimentar personalmente el significado de esa advertencia. En primer lugar, la teoría de la familia al estilo Andrel estaba incompleta. A medida que fue adquiriendo mayor conocimiento de los logros de sus antepasados, Azka pudo percibir cada vez más este problema. Aunque las diversas transformaciones de la teoría fueron bastante completas, carecía de un componente clave. Ese fue el gran modelo teórico unificado que conectó todas estas transformaciones. En segundo lugar, su propia posición se había vuelto realmente sutil. Cada vez su reputación crecía más y, al mismo tiempo, traía honor a la familia, pero también hacía que la familia de su tío desconfiara cada vez más de él. Azka comprendió que una vez que surgía tal cautela, nunca podría disiparse. Incluso si restringiera su brillantez y volviera a ser anónimo, la familia de su tío sospecharía que estaba esperando el momento oportuno, conspirando para arrebatarles el siguiente puesto de cabeza de familia. Después de todo, crear otra era dorada, incluso solo la posibilidad, fue suficiente para atraer a innumerables miembros del clan a unirse tras él. En realidad, si solo fueran estas cosas, sería manejable. A Azka no le importaban las miradas de la familia de su tío y de otros miembros del clan. Porque cuando sus padres murieron, como el hijo mayor en medio de la agitación, Azka ya había vislumbrado sus verdaderos rostros. Sin embargo, lo que más dolió a Azka fue su abuelo, el expatriarca de la familia. El anciano que, después de que su padre y su madre murieran, se opuso a toda disidencia y resistió la presión del clan para enviar a sus nietos a la casa ancestral del campo para protegerlos. Ahora, incluso su mirada hacia Azka había cambiado. Al final, habiendo perdido a sus padres tempranamente, Azka no pudo soportar todo esto. En una noche lluviosa, pareció bloquear el carruaje de su abuelo. El anciano en el carruaje suspiró al ver a su nieto, agitando la mano para despedir a los guardias que bloqueaban con cautela el carruaje. Entra. Te llevaré a algún lugar. Está bien. El abuelo y el nieto estaban sentados uno frente al otro en el carruaje estable, sin hablar ninguno. El último vestigio de calor que quedaba en esta noble familia se convirtió en un silencio sofocante. Más de 10 minutos después, el carruaje se detuvo frente a la residencia oficial del patriarca.
el anciano condujo a su nieto al interior, despidió a su hijo mayor que estaba trabajando allí y le pidió que sacara sus documentos afuera. Bajo la mirada enojada y reacia de su tío, Azka siguió a su abuelo a una cámara secreta a la que solo los patriarcas sucesivos podían entrar. Después de que su nieto entró, el anciano le pidió a Azka que cerrara la puerta. Entonces, su cuerpo ya encorvado dio pasos lentos hacia un armario, luchando por recuperar una caja que contenía un orbe brillante y colocándola sobre la mesa. ¿Reconoces lo que es esto? A través del resplandor ligeramente transparente, Azka luchó por identificar lo que estaba sellado por esta pequeña barrera mágica. Un anillo con incrustaciones de un gran rubí. En la gema se podían ver vagamente dos letras She. ¿Este es el anillo de herencia de nuestra familia Shin? Como contribuyente fundador del reino, esta fue la primera condecoración especial del rey a la familia Shin, lo que representa la prueba de la nobleza de la familia Shin. ¿Pero no lo lleva ya mi tío como patriarca? ¿Cómo es que sigue aquí? Azka no podía creer lo que veía, especialmente después de sentir las fluctuaciones mágicas familiares de la barrera mágica que rodeaba el anillo de herencia. Creo que tú también lo has sentido. Intenta ver si puedes abrirlo. Está bien. Después de responderle a su abuelo, Azka cubrió sus manos con poder mágico y comenzó a desmontar la sólida barrera mágica que tenía delante. Sin embargo, cuanto más lo desmantelaba, mayor se hacía la presión en el corazón de Azka, hasta que aparecieron gotas de sudor en su frente. Aunque la barrera mágica que envolvía el anillo de herencia era solo una pequeña barrera construida con la teoría del estilo de Andrel. Tenía variaciones casi infinitas y la velocidad de transformación era inimaginablemente rápida. Cada vez que Azka encontraba una forma que pudiera contrarrestar su manifestación actual de los tipos de variación conocidos, antes de que pudiera continuar desmantelando, el brillo de la pequeña barrera parpadeaba y cambiaba a otra forma. ¿Cómo es esto posible? ¿La magia construida sobre principios irreversibles aún puede cambiar? A menos que sea el gran modelo teórico unificado. Solo esta respuesta puede explicar lo que sucede ante mis ojos. Sin embargo, después de verificar que la teoría de la familia efectivamente tenía partes faltantes y que el modelo unificado que había hipotetizado realmente existía, Azka no sintió alegría en su corazón. Porque en la historia, sabía que solo su creador, el archiduque Andrel, podía lograrlo. La situación actual sin duda demostró que este antepasado había sellado personalmente el anillo de herencia que demostraba la nobleza de la familia Shin. Azka. De hecho, si te falta esa parte, ni siquiera tú puedes abrirla. Los ojos nublados del anciano no mostraban ninguna fluctuación emocional. Claramente, no había esperado que su nieto pudiera abrirlo desde el principio. Abuelo, dime, ¿qué está pasando aquí exactamente? Pasado su mejor momento, el anciano no pudo evitar las anormalidades de su cuerpo antes de hablar y tosió 2 veces. Debajo de la caja se encuentra el registro detallado del asunto original. Léalo usted mismo. Azka primero miró a su abuelo encorvado, luego dirigió su mirada hacia la caja que estaba sobre la mesa. Al levantarlo ligeramente, efectivamente encontró una carta debajo. Por la suavidad del papel, era evidente que había sido copiada, no el original. El contenido de la carta provenía de la perspectiva en primera persona del antepasado archiduque Andrel, y detallaba esa historia. La historia comienza con un par de hermanos que perdieron a sus padres temprano y crecieron juntos. El hermano tenía un talento mágico extremadamente alto, sin rival en su época. La hermana era amable y vivaz, y permanecía al lado de su hermano durante cada noche difícil mientras él desarrollaba una nueva teoría mágica. Finalmente, la investigación del hermano logró un gran éxito. La teoría de Andrel Finai, que lleva el nombre del hermano y la hermana, creó varias magias de barrera extremadamente poderosas basadas en principios irreversibles y se hizo famosa en todo el continente. Sin embargo, durante incontables noches de compañerismo, además de este buen fruto, los hermanos también dieron mal fruto, inaceptable para la sociedad. En este mundo no hay muros sin grietas. Mientras el hermano, ahora electo patriarca, se encontraba ausente apaciguando conflictos demoníacos, alguien difundió este escándalo familiar. También dieron a entender que poseían pruebas concretas para demostrar este asunto. Varios meses después, el hermano regresó victorioso. Por liderar tropas para derrotar al ejército de demonios que amenazaba al reino en la frontera, fue ennoblecido personalmente como archiduque Andrel por el rey como recompensa. Pero cuando el hermano triunfante regresó con su familia, la primera noticia que escuchó fue que su hermana había muerto para demostrar que los rumores eran falsos y limpiar sus nombres.
La hermana murió cuando la guerra entre humanos y demonios recién comenzaba, sin que nadie pudiera predecir el resultado final. Si el hermano era derrotado, para evitar que los miembros del clan utilizaran este escándalo para obligarlo a abdicar en desgracia, la hermana terminaba el escándalo en su origen, a su manera. El hermano aprendió esto por una carta de despedida mientras organizaba las pertenencias de su hermana. Posteriormente, en medio de la ansiedad del clan, el hermano no causó problemas por este asunto y guardó silencio, desempeñando el papel de un noble patriarca calificado. El título de archiduque y sus destacados logros militares crearon la llamada época dorada para la familia Shin. Los miembros del clan aprovecharon este impulso para expandir rápidamente la familia. La capacidad de la familia Shin para convertirse en un líder entre los nobles de la capital real se construyó sobre las bases establecidas entonces. Todo en la familia floreció y la muerte de la hermana por honor fue rápidamente olvidada. A excepción del hecho de que el hermano patriarca nunca más se volvió a casar, de lo que la gente hablaba sin parar, nada más cambió. Finalmente, el hermano murió por causas naturales. El siguiente puesto de patriarca de la familia Shin, debido a que el archiduque Andrel no tenía descendientes, fue retomado por la línea principal de la familia original. Parecía que nada había cambiado realmente. Excepto que el hermano y la hermana se habían quemado para empujar a la familia Shin a su edad de oro. Hasta que el nuevo patriarca, siguiendo la costumbre, acudió a esa cámara a la que solo los patriarcas podían entrar para recuperar el anillo de la herencia, solo para descubrir 3 sorpresas que el hermano le había dejado. Se selló el anillo de herencia que simbolizaba el legítimo estatus nobiliario de la familia Shin. La teoría de Andrel Finay que creó la época dorada de la familia fue editada, dejando solo la parte de estilo Andrel para el mundo. Y un documento de investigación detallado sobre la muerte de la hermana Finay. El anillo de herencia sellado por la teoría mágica completa no podría ser abierto por la parte incompleta del estilo Andrel. El documento de investigación de la muerte de Finay detalla cómo el hermano había investigado a cada persona sospechosa de la familia a lo largo de los años. Los resultados de la investigación fueron relativamente sencillos. Lo que causó los rumores y la muerte de Finay fue solo un sirviente de lengua suelta en la familia, no la línea principal de la familia que él sospechaba. Durante el interrogatorio, el sirviente admitió rápidamente sus crímenes y las llamadas pruebas concretas no eran más que mentiras inventadas al azar. Probablemente fue debido a este resultado que el hermano archiduque Andrel decidió desempeñar en silencio el papel de patriarca de la familia hasta su muerte. 4. La historia terminó aquí. Azka dejó la carta y miró al anciano que tenía delante. Abuelo, no soy el archiduque Andrel. Milímetros, el abuelo lo sabe. El anciano respondió lentamente, sacando un paquete de cigarrillos que los sacerdotes le habían prohibido estrictamente fumar. Después de encender uno, el anciano se lo ofreció a su nieto que estaba frente a él. A medida que el alquitrán mezclado con nicotina inundaba su sistema nervioso, los pensamientos lentos del anciano volvieron a ser tranquilos. Tu padre Consola fue mi hijo más amado. Así que tú y Sola se convirtieron en los nietos que más amo entre la generación más joven. Cumplí con los deberes de un abuelo. Los llevé a ti y a Sola a la casa ancestral en el campo para protegerlos del acoso de otras ramas. Busqué maestros famosos para que los criaran y los convirtieran en excelentes hijos de la nobleza. Protegí la herencia de sus padres y las ganancias familiares para que pudieran mantenerse durante generaciones, incluso con gastos extravagantes. Pero sigo siendo el patriarca de la familia Shin. Incluso con la más mínima probabilidad, debo cortar ciertas cosas de raíz. Abuelo, no soy el archiduque Andrel. Azka repitió sus palabras anteriores. El abuelo lo sabe. El anciano también repitió la misma respuesta. Cuando su cigarrillo se consumió por completo, el anciano sacó otro de la caja y lo encendió. Hijo, puede que sepas que tu talento para cultivar esta teoría es excelente, pero probablemente no comprendes cuán excelente es. ¿Qué excelente? Si sumamos a todos los magos de clan que han practicado la teoría del estilo Andrel a lo largo de la historia, más los forasteros con permiso especial para estudiarla, solo 1 de cada 10 pudo dominar 2 o más tipos de variación. Solo 1 de cada 1000 pudo dominar 3 o más. Y, más allá de eso, aún es más raro. Actualmente se sabe que, además de su antecesor creador, solo usted domina todos los tipos de variación de la teoría del estilo Andrel. Tu talento no es menor que el de aquel antepasado. El anciano fumó un cigarrillo tras otro y, al no toser más, empezó a hablar más inconscientemente. Hija, no culpes al abuelo.
Como patriarca, no puedo apostar con todo el clan a que, tras convertirte en patriarca, no le harán nada a tu hermana. A que tú, como heredero de esta teoría, optarás por aguantar en silencio, como el archiduque Andrel, después de que algo suceda. Así como yo, incluso como patriarca de la familia, solo puedo optar por creer en el resultado de la investigación sobre la verdadera causa de la muerte de mi amado hijo. Hay cosas con las que no se puede apostar. Azka copió las acciones de su abuelo, sacó un cigarrillo de la caja del anciano y lo encendió. Mientras el humo se elevaba gradualmente, Azka asintió al anciano. Abuelo, lo entiendo. Escuché que la legendaria Gran Maga Serie anunció recientemente que reclutará discípulos a través de exámenes. Mi nieto quiere intentarlo. Tenga éxito o no, seguiré los pasos de ese gran mago y recorreré el continente en busca de la verdad mágica. El anciano sonrió en ese momento, apagando el cigarrillo que tenía en la mano. Buen hijo, tu abuelo no te dejará mal parado económicamente. 5 antepasado, o antepasado. Dime, ¿por qué tú y tu hermana también tenían esos sentimientos? Y después de que tu hermana murió, ¿por qué no terminaste con todo, salvando a esta descendiente de un dolor similar? Ah, lo olvidé. Antepasado, en realidad no tuviste descendientes, así que no soy estrictamente tu descendiente. En una llanura repleta de flores silvestres, Azka llevaba una buena botella de vino y la vertía sobre un marcador de madera sin palabras mientras charlaba. Este lugar bajo los pies de Azka era precisamente el cenotafio secreto que el antepasado archiduque Andrel había establecido en secreto afuera. A diferencia de los restos enterrados por separado en el cementerio familiar, en esta llanura, la ropa de los hermanos fue enterrada junta. Azka estaba seguro de ello porque había cavado para comprobarlo. En efecto, en la tumba había 2 conjuntos de ropa desgastados hasta casi desaparecer, enterrados juntos. El hallazgo de esta tumba secreta se produjo gracias a que Azka aprendió todo el conocimiento de sus antepasados y lo integró por completo. Solo así pudo percibir misteriosamente la existencia de un gran modelo teórico unificado. Y solo cuando intentó explorar este modelo descubrió accidentalmente que las respuestas a los ejercicios que su antepasado dejó en cada libro mágico podían formar un mapa. La ubicación que señalaba el mapa era aquí. El lugar de enterramiento conjunto del archiduque Andrel y su hermana, y varias piezas de información dejadas para sus sucesores que dominaron sus verdaderas enseñanzas. La información estaba profundamente grabada en piedra, por lo que incluso después de cientos de años, todavía podía discernirse vagamente. El gran modelo unificado del estilo Andrel, al que llamé estilo Finaí en honor a mi hermana, la teoría Andrel Finaí completa no se ha perdido. Esta prueba de que mi hermana y yo existimos juntas. No debería desaparecer por completo. Es la única copia completa que le di a la Gran Maga Serie. Esta maga elfa debería poder llevar nuestra existencia al futuro. Jamás creí que Finaí dejara esa nota de suicidio. Jamás. Mi pobre y amable hermana, aunque se muera de ganas de limpiar nuestro nombre, jamás dejaría algo así. Borraría torpemente todo lo relacionado con ella para no entristecerme. ¿Acaso clanes extranjeros planearon todo esto para que rompiera con la familia por enojo? ¿O fue la línea principal original de la familia una apuesta arriesgada? ¿O fue que otras ramas de la familia intentaron incitarme a destruir la línea principal? No lo sé, de verdad que no lo sé. Hay pistas que apuntan a todos, se puede encontrar evidencia de cualquier fuerza, quizás usar los resultados de su investigación y tratar a ese sirviente familiar como el culpable de todo, ya sea la mejor opción. Hay cosas que no se pueden arriesgar. No puedo permitirme las consecuencias de una mala elección. Sí, no puedo permitirme el lujo de arriesgarme. Habiendo encontrado esta tumba antes de su conversación privada con su abuelo, Azka reconstruyó esta historia quizás completa a partir de ambas fuentes de información. La carta que le mostró su abuelo, tras repetidas copias por generaciones de patriarcas, ¿estaba realmente libre de problemas? ¿Realmente no se habían hecho modificaciones a la versión original? ¿O realmente ese antepasado dejó esa carta? ¿Fue esta tumba realmente un cenotafio erigido por el antepasado? ¿Fue él realmente el único en la historia que dominó todas las variantes? Todas eran demasiado casuales, coincidentes, como si fueran una guía deliberada para él. ¿Quién podría distinguir si el anillo de herencia que ahora usaba su tío era falso, mientras que el que había vislumbrado era real? Quizás ambos eran reales. Quizás ambos eran falsos. Pero con toda esta verdad y falsedad, ¿realmente necesitaba arriesgarse? Hay cosas que no se pueden arriesgar. No puedo permitirme las consecuencias de elegir mal.
Azka volvió a pronunciar las mismas palabras, ya sea repitiendo las palabras de la talla de piedra o expresando su propia elección. Vamos. A la capital sagrada para aceptar el examen del gran mago serie. Verdad y falsedad, sin necesidad de apuestas. 6 GG. La niña sola miró a su hermano desmayado sobre la mesa, acercando suavemente su rostro para examinar su estado tan diferente al habitual. Probablemente sintiendo a alguien muy cerca, Azka abrió sus pesados ojos, mirando algo aturdido a su hermana parada frente a él. Hermano, estás despierto. Ya que estás despierto, deberías sentarte. No tenemos mucho tiempo juntos, así que debemos aprovecharlo. Mis tíos dijeron que la familia quiere que regrese mañana. ¡Qué fastidio! La niña se quejó con las mejillas infladas. Incluso su voz quejosa sonó tan agradable en la mente de Azka. Si no quieres irte, quédate y viaja con tu hermano. El cuerpo de la chica se estremeció. ¿De verdad está bien? ¿No te va a regañar la familia, hermano? Está bien. Probablemente deseen precisamente eso. Y tus profesores de etiqueta probablemente también estarían contentos por un tiempo. No puedes hablar así de la gente, hermano. Soy una dama querida por mis profesores de etiqueta. Pero el hermano es el mejor. La niña le dio un abrazo a su hermano como en la infancia, mientras Azka cerraba los ojos para disfrutarlo. Las complejidades del mundo eran difíciles de juzgar como verdaderas o falsas, pero la emoción de ese momento era incomparablemente genuina.